Seguimos con la santa palabra de Dios en el primer libro de Samuel, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La semana pasada estuvimos hablando y seguimos hablando, no vamos a movernos todavía de aquí, porque es muy importante del llamado del Señor a Samuel, cómo el Señor llamó a Samuel. La semana pasada estuvimos ampliamente hablando de la hermenéutica de eso, de cómo el Señor lo llama y todo lo que se desprende de la actitud de Samuel en contraposición de la actitud de Elí, que pueden ser las dos actitudes que uno puede tomar en la iglesia. Pero hablando de este llamado del Señor a Samuel, porque han habido dos grandes llamados por su nombre, uno fue a Moisés y el otro fue a Samuel. Tenemos primero que sacar varias consideraciones. Primero, que Dios nos designa para servirle siempre en un lugar determinado. El Señor no nos llama para dejarnos pues al libre albedrío, sueltos por el mundo, sino que el Señor nos llama con verdaderamente un propósito. Y así lo dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 19 y 20. San Marcos, capítulo 1, versículos 19 y 20. Y dice: caminando un poco más adelante, vio a Santiago, el Zebedeo, y a su hermano Juan. Estaban también en la barca arreglando las redes. Y al instante los llamó. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras de él. Vemos que el Señor llama muy específico para cada uno. Cuando llama a los apóstoles, después le dice para qué los llama. ¿Qué le dijo? Los voy a hacer, ¿qué cosa? Pescadores de hombres. El Señor llama a cada uno específicamente, hablando del llamado de Samuel. También tenemos que el segundo punto, que sacando desde Samuel podemos ver, es que el llamado del Señor es irrevocable. El llamado del Señor es ¿cómo? Irrevocable. Por eso vemos en Romanos 11, en la carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 29, Romanos 11, 29, que dice que los dones y la vocación de Dios son irrevocables. O sea, que el Señor, cuando llama a alguien, es un llamado que lo hace para siempre. Que tú respondas o no respondas, eso es otra cosa. Pero el Señor no se arrepiente nunca de haber llamado a nadie. Atendamos o no atendamos a su llamado. Tercer punto que podemos sacar de todo esto, y esto es un poco preocupante, y todo lo hemos oído, no hay que leer el versículo, lo que dice Mateo 22, que muchos son los llamados y pocos los escogidos. El Señor llama, en realidad el Señor llama a todo el mundo. Pero cuando dice aquí escogidos, no se refiere a que el Señor lo escoja en contra unos de otros, sino que el Señor llama, pero son pocos los que de verdad responden a ese llamado del Señor. El Señor hace la llamada continuamente, como se la hizo a Samuel. El otro punto cuarto que podemos sacar de acá está en la segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y quiere decir, y que entendemos que tenemos que confirmar todos los días ese llamado de Dios. Cuando Dios nos llama y atendemos ese llamado, debemos cada día, sirviendo de una manera mejor, permitir que Dios vaya modelando nuestra vida y adaptándonos al llamado que Él nos ha hecho. Por ejemplo, dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 en adelante: por esta misma razón, pongan el mayor empeño en añadir a su fe la virtud, a la virtud el conocimiento, al conocimiento la templanza, a la templanza la paciencia activa, a la paciencia activa la piedad, a la piedad el amor fraterno, al amor fraterno la caridad. Pues estas cosas, si las tienes en abundancia, no los dejarán inactivos ni estériles para el conocimiento perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Quien no las tenga es ciego y corto de vista. Ha echado al olvido la purificación de sus pecados pasados. Por tanto, hermanos, pongan el mayor empeño en afianzar su vocación y su elección, obrando así, nunca
caerán. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Y ojalá mediten lo que dice la llamada. Esto tiene que ver mucho en relación con la llamada de Dios a Samuel. Primero vimos que Dios nos designa para servirle en un lugar determinado, como eligió Samuel. El Señor eligió a Samuel para servirlo como profeta y último juez de Israel. La llamada del Señor es irrevocable. A la vez que llamó a Samuel, lo llamó para siempre profeta. Tenemos que tener los ojos abiertos porque son más los llamados que los escogidos. Y debemos cada día confirmar ese llamado de Dios. No puedo decir, sí, ya Dios me llamó, ya por ahí voy. Y por eso ponía en relación esto que es muy importante. Ojalá que ustedes mediten esta segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 en adelante, porque aquí nos da una escalera. Fíjate lo que dice. Pongan en el mayor empeño en añadir a su fe la virtud. Ese es el primer consejo que da a los que están en el camino del llamado de Dios. Pongan el mayor empeño. Empeño, esforzarse. En añadir a la fe, ¿qué cosa? La virtud. La fe ya la tenemos. Recuerden que la fe es una respuesta a la gracia de Dios. Dios a todo el mundo nos llama, nos da su gracia. La fe es de la forma que nuestra humanidad responde a la gracia espiritual de Dios. Y el Señor explicó ampliamente en la parábola del campesino que salió a sembrar y las semillas cayeron en piedras y se secaron. El Señor siembra en todos nosotros. Que responda o no responda, no es culpa de la semilla, sino es culpa de la tierra. Y en este caso, ¿quién es la tierra? Nosotros. Decía un canto nosotros cantábamos en Cuba que decía, no es culpa del sembrador ni es culpa de la semilla. La culpa es de la tierra donde ella caía. Lo cual es cierto. Por eso uno dice San Pedro, que lo sabe muy bien, que la fe, ya nosotros respondimos en fe, por eso que estamos aquí. Respondimos en fe a la gracia del Señor. Ahora, a la fe que tenemos que unir, agregar la virtud. ¿Qué usa la virtud? Tenemos que a la fe agregar el ser bueno. El ser bueno, el ser virtuoso. El vivir de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros. El hacer lo que es justo a la palabra de Dios. Porque no solo basta tener fe, tenemos que enseñarlo si tenemos la fe que vivimos. Por eso lo dice el apóstol Santiago, en esa epístola que nunca los protestantes la mencionan, que una fe sin obra es una fe totalmente muerta. Y más que dice Santiago, los demonios tienen fe y tiemblan. Lo cual eso es tremendo. Pero como el Señor lo demuestra en el Evangelio, ¿se acuerdan? En el árbol, en la higuera, que el Señor viene y va a buscar frutos en la higuera. Y la higuera no tiene fruto, y el Señor maldice la higuera. Y al día siguiente, cuando pasan por el camino que dicen los apóstoles, mira, se secó la mata. Y el Señor lo dijo, todo árbol que no dé fruto será cortado. El Señor en la higuera estaba buscando higos. Las higueras están para dar higos. Y no encontró fruto. ¿Y para qué sirve la higuera si no tiene higos? Para nada. Dios la apartó de su lado y se secó. Así es la vida del cristiano, una vida del cristiano que no es virtuosa, que no da frutos de santidad. Y ese evangelio de San Juan es poderosísimo cuando dice, mi padre es la vid y ustedes los sarmientos. El sarmiento que no da fruto será arrancado. Mi padre lo arranca y lo echa al fuego. Y nosotros hemos perdido el sentido de lo que es el sarmiento, porque no conocemos la mecánica de la vid. Pero la vid es la cepa esa del medio, y los sarmientos son las ramas que salen de la cepa del medio. ¿Ustedes han visto que ponen como unas líneas y los sarmientos se enredan ¿Y para qué se enredan los sarmientos en las líneas? ¿Qué pende de los sarmientos en las líneas? Las uvas. Cuando se recogen las uvas, ¿tú sabes qué pasa con los sarmientos? Se cortan. Y al cortarse del tronco principal, ¿qué le pasa a los sarmientos? Se secan. ¿Y qué hacen los que están cultivando? Hacen una pila con los sarmientos y le dan candela. Y al año siguiente la cepa otra vez vuelve a echar. Y el Señor usa eso que es común a esta gente de esta cultura. Le dice, así es. Si tú tienes un sarmiento y el sarmiento no da fruto, ¿cuál es el futuro de ese sarmiento? Que lo corten. Y cuando lo cortan, ¿lo van a dejar de adorno? Lo echan al fuego.
Así dice, así va a ser mi padre con aquellos. Yo no sé cómo los protestantes dicen que no hace falta las obras. Yo creo que ellos no sé qué evangelio tendrán ellos, pero el que yo tengo no es. Es porque le dije lo que le expliqué el otro día, ¿se recuerda? Que ellos ven a Cristo a través de Pablo. ¿Se acuerda que se los dije? Y por eso que ellos no entienden, porque ellos no pueden ver a Cristo a través de Pablo, ellos tienen que ver a Pablo a través de la luz de Cristo. Por eso que ellos no entienden nada. Por eso dice San Pedro que a la fe que tenemos ya, tenemos que añadir la virtud. No podemos quedar con la virtud, dice San Pedro, no. A la virtud hay que añadir el conocimiento. Porque una virtud sin conocimiento es una virtud tonta. Cualquier alusión a alguien vivo o medio vivo es pura coincidencia. No se puede considerar la virtud tontería. O sea, la virtud tenemos que añadir ¿qué cosa? Conocimiento. Yo creo que sin conocimiento muchas veces la virtud se muere. Porque ¿cómo sabes lo que es bueno y lo que es malo si no tienes conocimiento? Por eso decía el profeta, o sea, mi pueblo se muere por falta de conocimiento. Y por eso hay que llegar con estos conocimientos al pueblo de Dios. O sea que a la fe le agregamos la virtud. Si dieron ese paso ya están bastante bien. Ahora, la virtud hay que agregarle conocimiento. Ahora, conocer mucho no te puedes quedar ahí. Dice, al conocimiento tienes que añadirle la templanza. ¿Qué es la templanza? La moderación. Que ese conocimiento llegue a moderar tus emociones, tus sensaciones, tu forma de actuar. ¿Qué necesidad hoy en día de moderación? Nadie tiene moderación en nada, porque no practicamos el espíritu. Como hemos hablado otras veces, con la ascesis, con el ayuno, con todo eso. Pero al conocimiento hay que agregarle ¿qué cosa? A la templanza hay que agregarle paciencia activa. Uno dice, ¿qué cosa es paciencia activa? Hay dos paciencias, la activa y la pasiva. ¿Cuál es la paciencia pasiva? La que estás esperando porque no te queda más remedio. ¿Y cuál es la paciencia activa? Yo estoy esperando porque sé que Dios tiene momentos precisos para lo que yo estoy buscando o esperando. Son la misma paciencia, pero una te lleva a la desesperación y la otra te lleva a la alegría. Muchas veces uno espera con paciencia pasiva. No queda más remedio. Otra vez uno espera con paciencia activa. Yo sé que en este momento no es, porque no es adecuado para mí, porque no es el momento de Dios. Voy a esperar un poco más con esperanza, que yo sé que el momento de Dios llega. No la paciencia, ¿se acuerdan? Siempre la ponemos al revés. Si tú pones al revés la paciencia, ¿qué es lo que dice la ciencia de la paz? La paciencia es la ciencia de saber guardar la paz. Hay una paz que es tonta porque no me queda más remedio. Hay una paz que es activa porque mi paz se funda en que si está en las manos de Dios, aunque todavía no esté, sé que ahí está. Y no te puedes quedar en la paciencia activa. A la paciencia activa tiene que agregarse la piedad. La piedad. Tenemos que tener piedad, que es ese sentimiento hacia las cosas de Dios que se transmite a las cosas del hermano. No solo es tener misericordia de otros, sino también es la piedad, la devoción, el respeto a la santidad de las cosas de Dios, el respeto a las cosas de Dios. Y a la piedad, el amor fraterno, dice San Pedro. Fíjate, y después del amor fraterno dice la caridad. Fíjate que San Pedro, nadie diría que este es el hombre que le dijo a Cristo al final de su vida, es ahora cuando vas a instaurar el reino de Israel. Mira cómo cambia el Espíritu Santo. Fíjate lo que dice San Pedro, a la piedad, al amor de Dios, al culto a Dios, al gusto de las cosas de Dios, el amor fraterno. ¿Qué cosa es el amor fraterno? El amor no solo a los hombres, sino a todas las criaturas, porque todo sale de la mano de Dios. Al amor a todas las criaturas. Pero después dice, ¿y cuál es el último escalón? La caridad. ¿Cuál cosa es la caridad? El amor de Dios en nosotros y en de nosotros los demás. Porque hay amor fraterno y está el amor de la caridad. Está el amor fraterno, que es el amor natural que todos los hombres lo tienen, sean de cualquier religión, aunque no tengan fe. Es la solidaridad como raza humana, que eso se ha perdido también hoy. Pero
El amor fraterno es un paso. Después del amor fraterno viene la caridad. ¿Qué cosa es la caridad? Amar a los demás como Dios me está amando a mí. El amor tal como Dios me ama a mí. Ágape, como hablamos, ¿se acuerdan? Ahí está ágape y fileo, pero bueno, eso sí lo pasé el otro día. No vamos a entrar en ese tema. Ahora, como yo le dije una vez que yo vengo en Guatemala, en una iglesia, que había una pared, un Cristo todo clavado en la cruz lleno de sangre, y arriba decía, así se ama. No hay que decir más nada. Decía, eso es caridad, eso es el amor de Dios. Dándolo absolutamente todo. Dice San Pedro, y lean segundo San Pedro capítulo 1, versículos del 5 al 10. Lean esto que dice San Pedro, que es muy sabio, los pasos para la perfección. Aquí están los pasos para la perfección de la vida de que ha sido llamado. Existen varios tipos de llamado. Vamos a ver unos cuantos, porque nos quedan 20 minutos, pero existen unos cuantos de llamados. El primer llamado es el llamado de Dios. Estamos hablando de llamado a Samuel, por eso estamos hablando de llamado. El llamado universal. Dios es aquel llamado que hace el Señor a toda la humanidad para que se arrepientan y para que busquen de Él. Ese llamado de Dios para el arrepentimiento y buscar de Él es un llamado a todo el mundo, sin ningún tipo de excepción. Este llamado es a todo el mundo, a toda la raza humana. Cuando dice Isaías 1:18, vengan luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojo, vendrán a ser como lana blanca. Y después dice Isaías 55:1, a todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero, vengan a comprar y comer. Vengan, compren sin dinero, sin precio, vino y leche. O sea, este es el llamado, el primer llamado, que el Señor hace ¿a qué? A todos los hombres. ¿A quién hace el Señor este llamado? Yo les pregunto, porque yo veo algunas caras que si no se fueron ya, están a punto de abandonar el espíritu. Y yo veo algunas caras y las veo así. Y yo sé que yo tengo el don de hacer a las personas descansar en el espíritu, pero no creo que eso sea. Por eso pregunto, para que la gente se despierten. El primer llamado es un llamado, ¿qué cosa? Ya, voy a decirlo a todo el mundo para que se despierten. El primer llamado es un llamado universal. Ese llamado es para todos. Los esquimales, los chinos, los mongoles, los latinos, para todo el mundo. ¿Y es un llamado a qué? Al arrepentimiento. A toda la humanidad, no solo para que se arrepientan, lo dijimos, para que se arrepientan y busquen de Él. Porque no solo es arrepentirse, usted puede arrepentir, pero no saber a quién buscar. Para que se arrepientan y busquen de Él. El supremo llamamiento lo va a hacer después el Señor para la perfección, para vivir en santidad, como va a decir el apóstol Pedro en capítulo 1, versículo 16, y también lo dice el Levítico, sean santos, porque yo, tu Dios, soy un Dios santo. O sea, el primer llamado es a todo el mundo, que consiste en ¿qué? El arrepentimiento y el buscar a Dios. Ya si das ese primer paso, ya estás mejor que muchas personas. Primer llamado. Voy a volver a repetir para que se les grabe. El llamado para todo el mundo, que todo el mundo debe oír, es a dos cosas. Y a buscar de Dios. La Virgen, en todas las apariciones, la Virgen lo dice continuamente. Arrepiéntanse, busquen de Dios. Porque ella no puede tener otro mensaje que no sea el mensaje universal de la salvación. Ahora, después hay otro llamamiento que ya no es universal, es particular. Y es el llamamiento a la perfección. ¿A qué? A ser santos. Sean santos, como yo, tu Dios, soy un Dios santo. Ya hemos hablado ampliamente de este llamado a la santidad y del concepto erróneo que existe de santidad en muchos fieles católicos. No podemos entrar en ese tema porque sería una clase completo, pero es ese testimonio a por lo menos tratar de adaptar mi vida a lo que Dios espera de mí. Por eso el Señor nos da esa orden desde Levítico, sean santos porque yo, tu Dios, soy un Dios santo. Las personas son más o menos como el Dios que adoran. En la antigua Roma, la gente que adoraban a Baco, el dios de la bebida, ¿qué cosa era? Borracho. O sea, uno se adapta, ¿no? Es cierto, habían dioses y en la antigüedad, cada cual escogía un dios que estuviera de acuerdo a su forma. Los que adoraban a Venus eran personas lujuriosas.
nosotros tenemos un llamado a adorar a un Dios que la característica de este Dios es que es totalmente santo. O sea, que un seguidor del Dios de nosotros tiene que tratar por todos los medios de buscar la santidad. Y el Papa Juan Pablo II lo dijo muchísimas veces, el católico que no sea fiel a su llamado bautismo, que es la santidad, no está siendo fiel ni a la iglesia ni a lo que el Señor lo llamó. Ahora, acuérdense que dijimos que hay muchos conceptos de santidad. Nosotros tenemos el concepto erróneo de santidad de los santos canonizados. Los santos canonizados están puestos para nuestro ejemplo, pero hay veces que ese concepto de los santos canonizados nos aleja a nosotros del concepto de la santidad, porque decimos, yo más nunca voy a ser una Santa Teresita del Niño Jesús. Entonces, pero es que acuérdense que la misma Santa Teresita del Niño Jesús, ¿se acuerdan que lo hablamos? Dio el camino, la remedio de ella a la santidad. Santa Teresita dijo, ser santo es hacer lo ordinario extraordinariamente bien. Eso es ser santo. Santo no es hacer milagros ni grandes cosas. Santo es hacer lo que haces todos los días, pero ¿qué? No bien, extraordinariamente bien. Los santos canonizados son gente que se han destacado por ser extremadamente unidos con Dios. Ese no es el llamado de todo el mundo. Por eso que están canonizados, porque son gente extraordinaria. No todo el mundo es la Madre Teresa de Calcuta. Ahora, yo estoy llamado a ser una Madre Teresa de Calcuta en mis limitaciones, en el ayuda a los demás. El Señor no me llama que yo deje la casa ni que yo venda las cosas, pero sí me ayuda a usar el amor de Dios en el más necesitado. Tú ves como si tú puedes ser santo. Claro que debemos aspirar, ojalá todos llegáramos a la santidad de los altares, pero a veces que los santos de los altares son santos que se notan por su vida, ¿qué cosa? Extraordinaria. Pero todos los demás estamos llamando a la santidad. ¿Y cuántos santos hay que nunca van a estar en lo? ¿Sabe cuántas monjas habrá como la Madre Teresa de Calcuta? Que la Madre Teresa de Calcuta se hizo famosa de pura casualidad. Porque Pablo VI fue a la India y cuando le hablaron de la Madre Teresa, él le regaló el carro con que él usó en la India para moverse. Y la Madre Teresa subastó el carro para conseguir dinero para el asilo. Y así la Madre Teresa se dio a conocer. Si eso no sucede, la Madre Teresa se muere y nadie hubiera conocido. Yo digo, cada vez que yo veo documentales en Madre Angélica de los conventos carmelitas que hay en América Latina, digo, ¿cuánta santidad hay en la iglesia? O sea que la santidad no toca trompeta ni se pregona. Este llamamiento del Señor a ser santos para dar testimonio de que somos seguidores de un Dios santo. El segundo, primero hemos visto el llamado universal. El otro es un llamado específico. Primero un llamado universal, ahora un llamado, el llamado que Dios hace a su siervo de manera específica para hacer una obra o un trabajo en el reino de Dios. Primero es el llamado para todo. ¿Cuál es el llamado para todo el mundo? Pero ¿de qué consiste? El arrepentimiento y el volver a buscar a Dios. Ahora este llamado el Señor lo hace a personas específicas. ¿Para qué? Para trabajar en su reino, que fue el llamado que el Señor le hace a Samuel. El Señor le llama a Samuel por su nombre porque lo quiere haciendo un trabajo específico en la iglesia. Y lo capacita para este trabajo que el Señor lo llama. Por eso muchas veces no entendemos las cosas del Evangelio. Cuando el Señor dice, si quieren seguirme, vendan todo lo que tienen y síganme. Ese llamado no es universal. Ese llamado, ¿tú sabes qué cosa es? Específico. No todo el mundo tiene que vender todas las cosas y seguirlo. Es un llamado que le hace específico a los apóstoles. Pero el Señor, a nosotros nos hace un llamado universal. A los apóstoles hizo un llamado específico. Hoy en día a Anita y a... Hoy estoy yo con la memoria fatal, ¿cómo se llama? Analía, que acaban de entrar en el Carmelo, a ellas le hizo un llamado específico. Que no se lo hace a otras muchachas. Mira, a Jennifer hizo un llamado específico. ¿A qué? Al matrimonio. Pero no todos los llamados son exactamente igual. El Señor, cuando llamó a Anita a servir al Señor, a Analía, cuando llama a Jennifer a matrimonio, las capacita para el llamado que Él le está dando. Y a nosotros, a mí me llamó a enseñar. Pero no todo el mundo el Señor llama a enseñar, a otros lo llama a cantar, a otros lo llama... El Señor llama de diferentes formas y todos los llamados hay que seguirlo, porque si tú no sigues un llamado, se queda un hueco que nadie va a hacer si tú no lo haces. Todo el mundo busca a veces que los llamados que más se notan y que más se ven.
Y tengan cuidado que los llamados que más se noten, que más se ven, son una cruz muy difícil de cargar. Es mejor un llamado que nadie se entera que tú estás ahí. O sea, hay llamados como el apostólico, como el de joven rico. El joven rico, como decimos, en mi tierra se metió en la pata de los caballos. Él mismo. Porque ten cuidado cuando tú le preguntas a Dios. Este muchacho fue y le dijo al Señor, ¿qué tengo que hacer para ser bueno? Y el Señor le dijo, está escrito, ama a Dios sobre todas las cosas, respeta a tu padre, a tu madre. Y le dijo, todo eso lo he hecho desde que soy pequeño. Y dice que el Señor lo miró con amor. Evidentemente era cierto. Ahora el Señor le dijo, si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y sígueme. ¿El joven estaba bien o no estaba bien? Estaba bien, tenía llamado universal, estaba guardando los mandamientos de Dios y Dios lo miró con amor. Ahora, él vino a preguntar, ¿qué tengo que ser para ser perfecto? Él le dijo, ¿tú quieres ser perfecto? Vende lo que tienes y sígueme. Eso fue un llamado específico que el joven no pudo cumplir. El Señor lo siguió amando y mirando porque ya era bueno. Ahora, uno tiene que tener cuidado cuando uno le dice al Señor, úsame, Señor, en un momento de emoción, úsame a lo que tú quieras conmigo. Tú ten cuidado con esas palabras, porque uno lo dice, hay veces que se lo olvida al día siguiente, pero el Señor lo toma muy en serio. Y después dice, no, era jugando. El Señor, algunos son llamados a líderes, algunos son llamados a enseñar, algunos son llamados a servicios humildes. Pero vuelvo a decir, todo servicio que el Señor llama es necesario. Y una persona que no responde un llamado está dejando un hueco que otro a lo mejor no lo puede llenar. Dar catecismo, qué sé yo, hay montones de llamados, y le he puesto ese ejemplo 1.000.000 de veces. De San Martín de Porres. Se santificó limpiando el convento. Y del arzobispo de Lima de esa época nadie sabe el nombre. Que tuvo un llamado grande, el arzobispo más poderoso de la América. Sin embargo, ¿por qué? Porque San Martín de Porres hizo lo ordinario extraordinariamente bien. O sea, que recuérdense que en el llamado de Dios hay un llamado universal y un llamado específico. Ahora tenemos que estar atentos porque el Señor nos ha hecho. La primera paso es escuchar el llamado universal. Tenemos que arrepentirnos y buscar a Dios. No basta arrepentirse, ni basta buscar a Dios. Es ambos, arrepentirse y buscar a Dios. Y después estar atento a ver si el Señor te va a hacer un llamado específico, como el que le hizo a Samuel. Partiendo de esto que hemos visto la semana pasada, que el Señor le hizo al joven Samuel, podemos decir que el llamamiento de Dios tiene estas características. Primero, es un llamado verdadero. El llamado de Dios es un verdadero llamado. En el llamado que hace Dios hay verdad y no hay falsas expectativas. Cuando el Señor te llama, no hay falsas expectativas. Cuando el Señor te llama a lo que tú puedes hacer. Hay gente que me escriben cantidad de jóvenes, pero es que yo siento que el Señor me llama a la vida sacerdotal. Pero ¿cómo estoy que seguro? No, yo le dije, ¿tú crees que ve cualquier discoteca a ver a cuántos jóvenes piensan que el Señor está llamando a la vida sacerdotal? ¿Ustedes creen que eso es posible? ¿No? Si un joven siente que el Señor está llamando a la vida sacerdotal es porque el Señor lo debe estar llamando a la vida sacerdotal. Porque ¿cuántos jóvenes hay que nunca han sentido ese llamado? Ahora tú tienes que probar a ver si de verdad ese es el llamado del Señor y para eso está el seminario, para eso está el tiempo de novicio, para que tú de verdad veas si ese es el llamado que el Señor te hizo. Pero no podemos empezar buscando o esperando un llamado y cuando llegue dudar de si es o no es de. Yo siempre digo que si tú lo sientes, algo debe haber. Porque una persona que no tiene un llamado específico no lo siente. El llamado de Dios no crea falsas expectativas. En el llamado de Dios uno sabe lo que uno tiene y uno sabe lo que cosa es de este Dios. El llamado de Dios es único. El llamado de Dios es único. ¿Cómo llamó a Samuel? Por su nombre. Samuel. Dios no trabaja, se lo he dicho montones de veces, Dios no trabaja con las masas. Los políticos y los populistas trabajan con las masas.
Dios trabaja de tú a tú. La masa lo dice. La masa es algo que se le puede dar cualquier tipo de forma. Dios no trabaja con las masas. Dios trabaja de tú a tú. Por eso, fíjense, los populistas son los que trabajan con las masas y mueven a las masas. Dios no mueve las masas. Dios mueve el corazón de cada uno de las personas. El llamado de Dios es único y no podemos confundir el llamado de Dios con nadie. Hasta que Samuel no entendió que era el Señor quien lo llamaba, no supo a qué cosa estaba él siendo motivado. Por eso es la gran respuesta que le dio. Habla, Señor, que tu siervo... No le dijo, yo voy. No, le dijo, habla, Señor, que tu siervo escuche. Dime qué tú quieres. Dime qué tú quieres. Por eso la primera respuesta de uno a Dios al llamado es, dime, Señor, a dónde tú me quieres llevar. ¿Qué cosa es lo que tú quieres de mí? El otro día me escribió un muchacho, porque son las experiencias que yo tengo, me decía, yo quiero ser apologista, ¿qué tengo que hacer para ser apologista? Y lo primero que hay que hacer para apologista es orar a ver si el Señor te quiere como apologista. Eso es lo primero que tienes que hacer. Porque a lo mejor el Señor te quiere para otra cosa. Yo nunca en la vida pensé que iba a terminar haciendo esto. Señor, le dije, Señor, guíame a donde tú me vayas a llevar. El Señor sabe que nunca me había movido un dedo para coger fama ni hacer nada. Es más, me escondo para hacer menos de lo que hago. Pero dije, lo primero que tienes que hacer es decir, Señor, no es que yo quiero ser apologista. ¿Qué tú quieres que yo haga? Hoy en día todos pensamos yo vine buscando, yo vine a recibir, yo vine a yo. No, en este asunto no es yo, en este asunto es que tú quieres. Otra de las características de llamado, estamos hablando de llamado, este no es el llamado universal, estamos hablando de llamado particular, el llamado específico. Dios siempre llama en un momento de una necesidad. Dios cuando te llama a un servicio en específico es para cubrir una necesidad. No hay llamado de Dios sin un propósito. Los grandes llamados de Dios han sido en medio de una gran necesidad. ¿Cuál fue el llamado de Samuel? En medio de una horrible necesidad, de un caos espiritual, de un caos nacional, de un caos moral, de un caos cultural. Y Dios llama. Esa era la necesidad en la época de Elí. Ahora hay que ver hoy cuáles son las necesidades que tiene la iglesia hoy, cuáles son las necesidades que... El Señor ha ido llamando. En una época la iglesia necesitaba de grandes oraciones y el Señor hizo grandes llamados a las órdenes monacales. A lo mejor en este momento se falta más laicos que vayan a los laicos y el Señor llama más a los laicos ahora que a la vida monacal, aunque ambas son importantes. Pero el Señor va llamando según qué cosa? La necesidad que haya... porque, vuelvo a decir, el llamado es un llamado específico. Y recuerden, Dios no hace un llamado sin un propósito. Otro que es mucho más importante, el llamado de Dios es constante. Ay, hermano, cuando el Señor tú te le metes aquí, no te suelta. ¿Se acuerdan uno de los grandes que se quiso escapar del llamado de Dios? ¿Se acuerdan quién era? Jonás. Jonás hizo todo lo posible para escaparse del llamado de Dios. Y Dios le dijo, puse los ojos en ti y tú lo vas a hacer. A las buenas, no a las malas. Y eso me he dado cuenta yo, mi experiencia en mi vida. Cuando yo no quiero hacer algo, termino haciéndolo después de un gran mal rato. Entonces, por eso últimamente termino diciendo que sí, aunque yo no tenga deseo. Porque Dios es constante. Dios llamó a Samuel. Samuel no entendió. ¿Y qué hizo Dios? Lo volvió a llamar. Samuel no entendió. ¿Y qué hizo Dios? Lo volvió a llamar. Dios sigue llamando. Dios llamó a Moisés y Moisés salió con una excusa. Yo soy tartamudo, llama a mi hermano a Aarón. El Señor dijo, si yo hubiera querido llamar a Aarón, yo lo hubiera llamado a él. Yo te estoy llamando a ti. El llamado de Dios, cuando el Señor te llama a algo, el Señor es constante en ese llamado y no te deja tranquilo poniéndote en el corazón otras características. Más que nos quedan dos características. El llamado de Dios es personal. Dios llama a cada uno. Dios no llamó a Elí para que Elí le dijera a Samuel. Dios llamó a Samuel. El llamado de Dios es de tú a tú. Él te escoge, Él te llama. Y el último, no por último, es el menos importante, el llamado de Dios es para el humilde.
Dios no llama al soberbio. El soberbio se llama él mismo. Dios llama al humilde. En el caso de Samuel, cuando Dios lo llamaba, ¿a dónde iba Samuel? A donde Elí. Tú me llamaste. ¿Tú te das cuenta que Samuel era una persona humilde? 2 veces, tú me llamaste. Y cuando entendió que era Dios, ¿cuál fue lo que le dijo? Habla, Señor, que tu siervo escuche. Eso es la humildad. No, Señor, yo quiero ser profeta. No. Habla, que tu siervo escuche. El llamado casi, Dios no llama a los soberbios. Lo dice la palabra de Dios, repudia a los soberbios de corazón. El Señor llama a que es humilde. Y como he dicho continuamente, que la gran maestra Santa Teresa lo decía, la humildad, ¿se acuerdan qué cosa es? Decía Santa Teresa. La verdad. Santa Teresa decía, la humildad es la verdad. La humildad es ni creerte más de lo que eres, ni creerte menos de lo que eres, porque hay falsa humildad. La falsa humildad es creerte menos de lo que tú eres. La verdadera humildad es no creerte ni que eres más, ni que eres menos. Creer lo que tú eres. Pero saber que lo que tú eres no es por ti, sino porque Dios te lo ha dado. Y todo es de Él y pertenece a Él. Tener la actitud del santo Job. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Dios bendiga, bendito sea Dios. Si he sido fiel en lo bueno, decía Job, si he sido fiel en lo bueno, ¿por qué no voy a ser fiel en lo difícil? Eso es verdadera humildad, que es lo que falta hoy en día. Así que fíjense cómo es el llamado específico de Dios. Primero es verdadero. Después es único. El tercero siempre surge en medio de una necesidad, porque es para algo que Él te llama para hacer en ese momento, que si tú no lo haces, no hay quien lo va a hacer. En el momento preciso, en el momento adecuado, en el tiempo que Él cree que tú estás preparado para escucharlo. El llamado de Dios es constante. El llamado de Dios es personal. Y por último, el llamado de Dios, ¿para quién es? Para los humildes. Como les dije a ustedes, los soberbios se llaman ellos mismos. Se llaman y se dan los títulos, se dan los... Yo oigo cada título por ahí que digo, pero ¿quién le habrá dado el título? Yo digo, si yo tuviera ese título me diera pena usarlo. Tú oyes cada título ahí, viene el doctor graduado y teólogo y eminencia y excelencia, y tú dices, bendito sea Dios con todo. Esos títulos no tienen ni que hablar. El llamado de Dios es para los humildes. Eso se confirma que es un verdadero llamado de Dios. Ojalá que el Señor, pues como seguiremos con el libro de Samuel. El libro de Samuel tiene muchísimo que enseñarnos. Pero vemos como a partir de llamado Samuel, el Señor llamó y sigue llamando. Y lo que tenemos que tener los oídos abiertos a lo que hemos hablado hoy para estar seguros que yo estoy respondiendo a un llamado específico del Señor en el momento necesario y que es verdaderamente conmigo. Como yo siempre he dicho, hay gente que lo ha entendido mal. Y yo siempre le he dicho, cuando lo que quiere Dios casi siempre está de acuerdo con lo que tú quieres, la cosa está muy extraña. Casi siempre Dios te llama a lo que tú no quieres. Y se lo dijo a San Pedro, cuando seas mayor, te van a llevar a donde tú no quieres ir. Cuando siempre el llamado de Dios coincide con tus deseos, es mejor analizar de dónde viene el llamado, de quién es el llamado.